seguir todo el protocolo como si fuera un parto real. En la congregación hay 2 chicas que han firmado la renuncia. Cuente con uno. Pero tenemos que ir con cuidado a partir de ahora. No improvisar y asegurarnos bien. Respira. No puedo. Un poco más, vamos. Es por aquí. Empuja. Eso es. Venga, empuja, fuerte. Más fuerte, que ya está aquí. Más fuerte. Es una niña, madre. ¿Me deja coger la madre? No deberíamos ayudar a esas madres a que se queden con sus hijos en vez de convencerlas para que los abandonen. No hay abandono. ¿Pero cuánto pagaste? El suficiente para que las cosas fueran como tú querías. Que pareciera nuestra, que fuera una niña normal. ¿Y cómo la vais a llamar? Susana. ¿Qué? Mi hermana nació en la Clínica de la Virtud de Madrid en el año 1974. Me dijeron que había una niña a la que su madre había decidido abandonar. ¡No fue un abandono! ¡Fue un robo, joder! Seguro que me está diciendo la verdad. Claro que le digo la verdad. Saque a esta mujer de la clínica. Está desequilibrada. ¿Qué es esto? Esta mujer me ha quitado a mi hija. No es solo por vosotras, es también por las otras madres. Hay cientos, miles, quizá por toda España. Era un negocio de un volumen brutal. Estoy buscando a mi madre. ¿Y mi niña? Tu hijita ha muerto. Si le dijeron que su hija había muerto y no era cierto, le juro Usted que estaba allí entonces y vio lo que se hacía y lo que no se hacía. ¡Quiero verla! ¡Tráiganmela! Está helada. Usted firmó la defunción de un bebé sano y lo robó para ganar dinero. Ha terminado ya, Sor Herminia. ¡Ábranme o llama a la policía! Es como vivir con una extraña. Es que soy una extraña. Está convencida de que no es hija vuestra. Te voy a pedir la verdad que debí pedirte entonces. Matilde. Tú sabes quién era la madre, ¿verdad? Es como buscar una aguja en un pajar. Una mujer sola. No va a ninguna parte. ¿Estás segura de que tiene fe, hermana? Vamos, rápido. Llévenselos.